Vamos a reincidir un poco en el tema de las experiencias personales, los encuentros cercanos. Ah, buena. ¿Ok? Hay gente que le llama encuentros cercanos de Ya, ese claro. tipo. En el Hola. caso de los fenómenos Oye, OVNI, no, da genial. lo Mira, yo mismo dije a el nombre que le mi pongan. En el fondo personal, son oye, te encuentros. tengo la Te tremenda encuentras con chanclilla. el fenómeno de frente y no sabes cómo reaccionar. Ahora la pregunta que uno se Y me hace dice, es, pero ¿de ¿en dónde qué sacaste momento ese te toca esa chanclillo? experiencia? Y yo, Hay ¿cómo? niños que les toca este tipo de vivencia desde muy chiquititos. Y ellos describen Así a mismo, las hablemos entidades que se les corto. aparecen como el amigo imaginario, en el caso que sea un Ay, qué amigo, o oriental. lo describen de forma distinta, todo Ándale, dependiendo ándale. de la forma como ellos ¿Me llevarlo? No, sí. perciben y reaccionan ante la experiencia, ¿no es cierto? Ya, Y en ahí te lo algunos mandé. casos, esos mismos chicos con el Ya, tiempo la voy a van llamar, se la teniendo voy a más escribir al toque. experiencias con distintas Después la voy a entidades llamar. o se mantiene la misma entidad Ya, y va evolucionando en el beso. tiempo. Chao. Entonces, la pregunta que aquí estamos tratando de responder es, ¿cuándo te comienza la experiencia? ¿A qué edad comienzas tú a vivir este tipo de experiencia? Cuando mientras más chico, tienes ciertas ventajas, pero también tienes ciertas desventajas. La gente dirá, ¿pero por qué desventaja? Bueno, porque de pronto uno se pone dependiente de este tipo de experiencia. Hay personas que han vivido este tipo de experiencias cuando muy chicos y tratan de algún modo de mantener la relación, el vínculo con este tipo de entidades, en el caso que sean benignas, Ale, ¿no es cierto? Y tratan de sacar algún ¿está ahí? partido, algún provecho, que es muy natural, ¿no es cierto? Muy De bien. este tipo de relación, de este tipo de, Oye, entre comillas, ¿tú amistad, estás si lista para podríamos llamarlo partir de el esta lunes, forma. verdad? Entonces es un tema complejo. Y en ¿Ah? otros casos, no hay ninguna Ay, no sensación de escucho nada. amistad, justamente todo lo contrario, hay un rechazo. Pero mientras más chico tú partas en esto, no se trata que ustedes partan desde niños, sino que es el hecho desde cuando el fenómeno te encuentra o cuando el fenómeno te pilla, ¿no es cierto? Mientras más chicoco, obviamente es terrible, porque obviamente eres un niño, no sabes cómo defenderte. A veces, muchas veces te tocan este tipo de experiencias estando solo, pero lo importante recordar en este tema es que hay un asunto que es crucial que tiene que ver con el corazón, con la taquicardia. Cuando muy chiquito, mientras más chico tú afrontes este tipo de fenómenos, tu corazón se va a regular de una manera mucho mejor y ya vas a saber cómo reaccionar ante una nueva presencia, ante una nueva manifestación de este tipo de fenómenos. Eso no significa que tú de aquí en adelante no vayas a reaccionar de la misma manera, pero tu corazón va a reaccionar de una manera distinta. El caso opuesto es el de un viejito, una persona que ya tiene 60 años, que se encuentra sobre todo con un fenómeno de esta naturaleza y créanme que no lo van a resistir y el ataque cardíaco va a ser inminente. Yo conozco mucha gente que me dice, oye Michelle, me gustaría vivir este tipo de experiencia, y yo les digo, mira, yo antes llevaba a la gente, lo llevaba a la cordillera donde ocurría este tipo de fenómenos y les daba claramente indicaciones de lo que se podía y lo que no se podía hacer, y también yo me preocupaba inmediatamente de saber cuál era la condición física, las comorbilidades y otros problemas más, porque en el fondo este tipo de circunstancias cuando ocurre es un tema muy poco probable, pero cuando ocurre son muy duras. Es una experiencia muy dura, la gente se desespera, empieza a correr, que no sabe qué hacer, de la aparente calma que tenían, entra en una reacción totalmente desbocada, y por eso que es importante que uno, al menos en mi caso yo tuve suerte, pude elegir a las personas correctamente, yo iba diciendo quién iba y quién no iba a este tipo de vigilia, ¿no es cierto? De estar en los lugares donde otra gente, otros testigos hayan visto este tipo de experiencias. Entonces hay una diferencia muy grande entre haber vivido esta experiencia cuando muy chiquitito, a vivirla muy grande. Yo diría que la edad límite para vivir este tipo de experiencia es 50, 55 años como top. Y esto es una recomendación para que no se metan en problemas. Nos vemos.